¿Cómo se usa el sérum de ácido hialurónico con vitamina B5 de la marca SJ Clinicals? Aquí en el canal ya hicimos el video reseña a este sérum facial en el cual hablamos sobre los beneficios, el tipo de piel, precio y todo lo relacionado a este sérum facial. Pero si no lo has visto, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los beneficios que este producto ofrece primero a nuestra piel. Al nosotros utilizar este sérum facial de la marca SJ Clinicals, estaríamos obteniendo dos grandes beneficios. El primero de ellos es ayudar a nuestra piel a mantener su elasticidad, a evitar la flacidez. Y esto entonces, ¿cómo lo va a lograr? ¿Qué ingredientes tiene este sérum que va a ayudar entonces a nuestra piel a mantener su elasticidad y a no caer en la flacidez? Pues eso lo va a lograr gracias precisamente a que contiene ácido hialurónico. ¿Y qué es el ácido hialurónico? Es una sustancia que nuestro cuerpo produce naturalmente. Esta sustancia está encargada de ayudar a nuestra piel a mantener su elasticidad y por lo tanto a evitar la flacidez. Sucede que con el pasar del tiempo, pues esa máquina natural que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo, ya reduce entonces un poco la producción de esta sustancia de ácido hialurónico en nuestro cuerpo y por eso entonces es que nuestra piel empieza a perder elasticidad y comienza entonces a aparecer la flacidez y por lo tanto las líneas de expresión. Otro beneficio que vamos a obtener es que va a aportar mucha hidratación y también va a ayudar a nuestra piel a regenerarse. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cuál es ese ingrediente que tiene este producto que nos va a ayudar entonces a nosotros a mantener una piel hidratada y ayudarle entonces a regenerarse? Pues este producto, aparte de ácido hialurónico, también contiene vitamina B5. Esa vitamina es la que va a ayudar entonces a que nuestra piel se mantenga nutrida y también entonces a que ayude a renovar las células de nuestra piel. Son muchos los beneficios que el ácido hialurónico aporta a nuestra piel, especialmente cuando hablamos de piel mixta a grasa, porque en tema de hidratación, pues precisamente aporta muchísima hidratación a nuestra piel mixta a grasa. Entonces, vamos a suponer que pues nos vamos a maquillar, pero independientemente de si nos maquillemos o no, usamos nuestro ácido hialurónico. Entonces, vamos primero a lavar nuestra cara, vamos a utilizar nuestro limpiador facial y luego vamos entonces a aplicar un tónico facial. Y es en este momento donde vamos a usar nuestro sérum de ácido hialurónico más vitamina B5 de SJ Clinicals. Aquí el truco es no dejar que el tónico facial se seque. No dejes que se seque. Así con la piel todavía mojada de tu tónico, entonces aplica el sérum de ácido hialurónico. Aquí, ¿qué sucede con respecto a la aplicación? El sérum, es decir, el producto como tal, debe descargarse en la yema de los dedos, inmediatamente cerrar el producto y luego comenzar con la aplicación. ¿Esto por qué se hace? Porque los sérums faciales son productos muy delicados que hay que cuidar, hay que conservarlos bien para que pueda mantener el buen estado del producto. Debemos mantenerlo bien guardado en un cajón, en su gaveta, que no esté expuesto a las radiaciones porque si no el producto se daña. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí el ácido hialurónico, específicamente, lo estoy aplicando, acercando el gotero a la cara, lo descargo, lo tapo y luego lo difumino. Esto lo hago así, que no es el deber ser en realidad, pero lo hago así porque este sérum de ácido hialurónico, especialmente este de SJ Clinicals, porque yo utilicé el sérum de ácido hialurónico de las fórmulas magistrales de Farmatodo y tiene una consistencia mucho más espesa. Pero como es tan líquido, realmente cuando yo lo coloco en las manos, en realidad se me va como el agua. Entonces siento que desperdicio el producto. Es por eso entonces que yo acerco el gotero a la cara, descargo el producto, inmediatamente lo cierro para que el sérum no se oxide y después que cierro el producto entonces comienzo a difuminarlo. Es importante que con el gotero no toquemos nuestra piel. ¿Por qué? Porque cuando el gotero toca nuestra piel se contamina. ¿Con qué? Con aquellas bacterias que nosotros tenemos en nuestra piel que sí son buenas, que son necesarias para nuestra piel, la
la piel de nuestra cara, pero no para el serum facial. Así que no debemos tocar la piel con el gotero. Ya una vez entonces que aplicamos nuestro serum de ácido hialurónico, allí sí pues esperamos entonces que la piel lo absorba. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hago yo? Mientras mi piel absorbe el serum de ácido hialurónico, trabajo entonces el área del contorno de ojos, me aplico también un serum y ya una vez que se ha secado, entonces continúo con la crema y finalizo la parte del skincare con mi protector solar. Así que si es solamente skincare lo que estás haciendo, entonces terminas con el protector solar. En mi caso, pues yo continué con un maquillaje y por eso entonces apliqué mi primer de maquillaje, luego utilicé mi base, mi corrector, mi polvo y terminé todo mi maquillaje. El uso del ácido hialurónico en nuestra piel mixta a grasa definitivamente aporta muchos beneficios y está bien relacionado con el maquillaje. ¿Por qué? Cuando nosotros hidratamos la piel, literalmente le estamos diciendo a las glándulas sebáceas que se mantengan calmadas, que vamos a tener nuestra piel hidratada y que no produzca tanto sebo, es decir, tanta oleosidad. ¿Qué sucede? Que si nuestra piel mixta o grasa no produce tanta oleosidad, pues nuestros poros no van a estar tan visibles. Y si nuestros poros no son tan visibles, entonces nosotros no vamos a tener que estar en la necesidad de utilizar tanto primer para piel grasa y poros abiertos, como en esta oportunidad que les mostré que estuve utilizando el Instant Pore Eraser Baby Skin de la marca Maybelline. Ya, si nosotros hidratamos nuestra piel con ácido hialurónico y controlamos esa producción de oleosidad, entonces nuestra base de maquillaje va a durar mucho más tiempo. Y si nosotros de igual manera, fíjense todo lo que acarrea hidratar nuestra piel. Es decir, en la hidratación está el paso clave para que todo lo demás pueda durar todo el maquillaje. Nuestra base de maquillaje duraría mucho más tiempo. Aparte de que si nosotros hidratamos nuestra piel, nuestras glándulas sebáceas van a estar satisfechas, nuestra piel se va a sentir hidratada, no va a producir tanto sebo, tanta oleosidad y por lo tanto no vamos a estar en la necesidad de utilizar tanto polvo de maquillaje, bien sea suelto, bien sea compacto, polvo translúcido, en cualquier presentación no vamos a tener tanta necesidad de aplicar entonces tanto polvo, ni estar haciendo, por ejemplo, técnicas de baking, nada de eso para que nuestra piel se mantenga mate, para que nuestro maquillaje dure mucho más tiempo. No, o sea, la clave está en prevenir y no maquillar. Si nosotros prevenimos, hidratamos nuestra piel con ácido hialurónico, literal, como quien dice, todo se resuelve y nuestro maquillaje va a lucir más bonito y va a durar mucho más tiempo. Fíjense que nuestro maquillaje no busca resolver los problemas, digámoslo así, de nuestra piel mixta grasa, no. Nuestro maquillaje en realidad es consecuencia de un buen skincare. Si tú tienes un buen cuidado de piel, pues tu maquillaje va a durar mucho más tiempo y va a lucir mucho más bonito. Si tú simplemente omites lo que es el cuidado de piel y piensas que con el maquillaje vas a resolver el tema de los poros abiertos, vas a resolver el problema de que la piel es muy grasa, con polvos, con bastante base, que vas a resolver el problema de las manchas en la cara, bien sea por acné, hormonales, manchas por el embarazo, manchas por el sol, cualquier pigmentación que tengas en tu piel. No, tranquila, yo eso lo resuelvo con corrector y simplemente no buscas tratar todas estas condiciones en el skincare, pues déjame decirte que va a llegar un momento en el que simplemente que no puedas maquillarte, que no quieras o no te dé tiempo, entonces no vas a poder lucir tu piel porque definitivamente no se puede porque no tienes maquillaje. Entonces, definitivamente el truco es hacer un buen skincare, es un buen cuidado de piel. Entonces, ya aquí en el canal, como les dije, tenemos ya el video reseña de este producto, de este serum, de este ácido hialurónico que viene entonces en formato así en presentación de serum, que también tiene vitamina B5. Ya le hicimos la reseña aquí en el canal, cómo se usa, cuáles son los beneficios, su precio,
todo, y en este video aparte entonces les compartí cómo exactamente es que se va a utilizar este serum de ácido hialurónico de SJ Clinicals. Si te gustó este video, espero tu manito arriba y no olvides suscribirte porque ahora vienen muchas más reseñas de otros productos también para piel mixta grasa. Un besote. ¡Mua!